Hola amigos, nuevamente por acá para continuar con la lectura de la magnífica humanidad que escribió el Papa León XIV. Iniciamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del todo mal. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Oramos también por las intenciones de nuestro Papa León XIV, mi obispo Neri Menor y de todos los santos sacerdotes del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me quedé en el número 26. Esta actitud de apertura a la verdad única y a la vez multifacética expresa en lo más profundo de la catolicidad de la Iglesia, que abarca a toda la familia humana y al mismo tiempo vive inmersa en las condiciones concretas de los pueblos y las culturas. El Concilio Vaticano II recuerda que precisamente en virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia, y que de este modo, tanto en su conjunto como en cada comunidad individual, crece gracias a un intercambio recíproco y a un esfuerzo mutuo hacia una comunión cada vez más plena. De ello se desprende que el pueblo de Dios no solo está compuesto por muchos pueblos, sino que en su interior está tejido de funciones, vocaciones, culturas y tradiciones diversas, llamadas a apoyarse y enriquecerse mutuamente. En esta perspectiva, San Pablo VI reconocía que, dada la gran variedad de situaciones históricas, no es realista pensar que la doctrina social pueda pronunciar una palabra única, una respuesta exclusiva y válida para todos los contextos. Por eso invitaba a cada comunidad cristiana a leer con lucidez y responsabilidad la realidad de su propio país. La tensión fecunda entre la universalidad de la misión y el arraigo local forma parte íntima de la vida de la Iglesia. Ella lleva en su aliento el horizonte del mundo entero, pero asume las preguntas de cada contexto como el lugar real en el que el Evangelio cobra vida. 27. A la luz de lo dicho hasta ahora, la doctrina social de la Iglesia se muestra en su faceta más auténtica. No es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. Nace del encuentro entre la verdad eterna del Evangelio y las preguntas de la historia. Se deja interpelar por los signos de los tiempos. Se nutre de la contribución de las ciencias, las culturas y las experiencias humanas. Por eso, cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia, junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones,
debe hacer oír su voz, no para dominar, sino para servir a la comunión, entendida así. La doctrina social se convierte en una teología de la comunión en la historia, un lugar en el que la palabra, hecha carne, sigue convirtiéndose en diálogo, memoria y profecía. Subtítulo: El desarrollo del magisterio social desde León XIII hasta hoy. 28. Tras haber recordado la forma en que la Iglesia se sitúa en la historia y entabla diálogo con el mundo, deseo ahora detenerme en el desarrollo de la doctrina social en el magisterio, que desde el siglo XIX hasta nuestros días ha acompañado las grandes transformaciones sociales. Evidentemente, no podré dar cuenta de toda la riqueza de esta enseñanza, cuyos principios fundamentales se presentan en el compendio de la doctrina social de la Iglesia y se profundizan aún más en el magisterio reciente. Tampoco podré retomar de manera sistemática lo que se ha elaborado en las encíclicas de mis últimos venerados predecesores, en particular Laudato Si y en Fratelli Tutti. Sin embargo, quiero recordar algunas líneas esenciales para mostrar que lo que escribo se coloca en continuidad con esta tradición y, al mismo tiempo, para destacar cómo en ellas el núcleo estable de las verdades reveladas sobre la persona y la convivencia humana se entrelaza con una capacidad siempre renovada de escuchar las situaciones históricas y de dejarse interpelar por las preguntas que surgen del presente. Recorreré, por tanto, algunas etapas decisivas de este desarrollo, comenzando por la etapa inaugurada por la encíclica Rerum Novarum. Subtítulo: Los primeros pasos de la doctrina social de la Iglesia. 29. Lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia no surge de improviso en la era contemporánea, sino que recoge y organiza una larga tradición de reflexión eclesial sobre la vida social que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia y en las elaboraciones teológicas y jurídicas de la Edad Media y la Edad Moderna. La expresión doctrina social de la Iglesia fue empleada por primera vez por Pío XII en 1950, pero el contenido que encierra, entendido como un corpus orgánico de enseñanzas sociales, comenzó a perfilarse en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, ante los nuevos asuntos de su tiempo: el conflicto entre el capital y el trabajo, la cuestión obrera, las transformaciones económicas y sociales. León XIII no se limitó a constatar el malestar, sino que asumió esas situaciones como ámbito de la misión pastoral de la Iglesia, las sometió a un discernimiento riguroso e iluminó sus causas y las posibles vías de salida a la luz del Evangelio y de una visión integral de la persona, creada a imagen de Dios. San Juan Pablo II vio en esta forma de proceder un paradigma permanente de la doctrina social, una praxis ejemplar mediante la cual la Iglesia, ante las transformaciones históricas, ejerce su derecho y deber de examinar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas e indicar caminos hacia una solución justa. De este modo, los contenidos perennes de la fe y de la antigua sabiduría eclesial se articulan en una doctrina viva que, permaneciendo fiel al Evangelio, crece en el diálogo con los nuevos asuntos de cada época. 30. La encíclica Rerum Novarum de León XIII constituye un hito en la evolución del magisterio social.
El documento sitúa en el centro de su reflexión la dignidad del trabajo y del trabajador. Afirma el derecho a un salario justo para uno mismo y para la propia familia. Reconoce en las personas un valor esencial que prevalece sobre el capital y el beneficio. Defiende la propiedad privada junto con su indispensable función social. Aprecia las asociaciones de trabajadores y propone formas de colaboración entre los diversos componentes de la sociedad como alternativa de la lógica de la lucha de clases. No sorprende, por tanto, que Pío XI la haya definido como la Magna Carta de la acción social de los cristianos. En Rerum Novarum, la sabiduría ancestral de la Iglesia sobre la persona y la vida en sociedad adquiere una nueva forma, capaz de enfrentarse a la era industrial y de ofrecer el primer gran marco sistemático de esta doctrina social, que las décadas siguientes desarrollarían aún más. Aunque muchas de las condiciones históricas descritas por León XIII han cambiado, al menos dos de sus principios siguen siendo de gran actualidad. La primacía del trabajo humano sobre cualquier lógica puramente productiva o financiera, con la consiguiente atención a las personas y a las familias más expuestas a la explotación y el vínculo indisoluble entre el anuncio evangélico y la búsqueda de un orden social más justo. Así, Rerum Novarum recordándonos que no hay auténtica evangelización que no toque también las estructuras de la convivencia humana. 31. La encíclica Cuadragésimo Año de Pío XI, publicada en 1931 con motivo del 40 aniversario de Rerum Novarum y en pleno apogeo de la gran crisis económica mundial, da un paso más en el desarrollo del magisterio social. No se limita a retomar la cuestión obrera, sino que amplía su mirada a la configuración general del orden económico y político. Denuncia la concentración del poder económico en manos de unos pocos. Critica tanto la competencia sin límites como aquellos proyectos colectivistas que anulan la libertad y la responsabilidad de las personas. Recuerda con fuerza el derecho de asociación de los trabajadores y reitera la exigencia de que el salario sea proporcional no solo al rendimiento, sino a las necesidades del trabajador y de su familia. En este marco, formula de manera sistemática el principio de subsidiariedad, destinado a convertirse en uno de los referentes fijos de la doctrina social, según el cual lo que puede ser realizado por las personas, las familias, los organismos intermedios y las comunidades locales no debe ser absorbido por instancias superiores. Junto a estas contribuciones, Pío XI recuerda con claridad la función social de la propiedad y con diversas intervenciones de su magisterio. Desde las encíclicas Non abbiamo bisogno y Med Beneder Sorge hasta la Divini Redentoris, denuncia los totalitarismos que atropellan la dignidad de la persona, sofocan la vida social, exaltan al Estado por encima de su justo valor y adoptan la categoría discriminatoria de la raza. Para nuestra época siguen siendo particularmente actuales, al menos tres intuiciones de su enseñanza social. La conciencia de que las injusticias no se refieren solo a los comportamientos individuales, sino también a las estructuras económicas e institucionales. El valor del principio de la subsidiariedad
que invita a fortalecer el tejido asociativo y comunitario, evitando nuevas concentraciones de poder y el vínculo entre la dignidad del trabajo, la justa remuneración y la posibilidad real para las familias de llevar una vida humana digna. 32. En el contexto dramático de la Segunda Guerra Mundial y de los años de la reconstrucción, el magisterio de Pío XII ofrece una contribución significativa al desarrollo de la doctrina social, sobre todo a través de los mensajes radiofónicos navideños, en los que esboza las líneas generales de un orden internacional basado en el reconocimiento de la dignidad humana, la justicia y la paz. En esas ocasiones, el Papa propone un diálogo con la sociedad a partir de una exigente referencia al derecho natural, entendido como un conjunto de principios, objetivos que preceden a los intereses de los individuos y de los estados y que deben regular la vida interna de las naciones y sus relaciones recíprocas. Pío XII atribuye además un papel decisivo a las asociaciones profesionales, a las uniones de trabajadores y a los diversos cuerpos intermedios de la vida económica y social, reconociendo de estas formas organizadas de la sociedad un baluarte esencial para el equilibrio civil y para la tutela del bien común. Él sostiene la necesidad de un Estado de Derecho sólido para prevenir los abusos de poder y reconocer en la democracia un instrumento adecuado para favorecer el ejercicio correcto de la autoridad. Al mismo tiempo, advierte con toda pretensión de fundar el derecho en el interés o en la fuerza, recordando que un orden internacional regulado por el beneficio de los más fuertes expone a los pueblos más débiles a la opresión y socava la raíz, la confianza entre las naciones. Por último, identifica en los profundos desequilibrios económicos entre los países uno de los factores que alimentan los conflictos. En nuestra época marcada por nuevas formas de poder global y por desigualdades crecientes, siguen siendo especialmente significativos tres principios: la exigencia de que el derecho prevalezca sobre el interés, la conciencia de que las disparidades económicas son terreno fértil para las tensiones y la violencia, y el valor de un tejido asociativo capaz de mediar entre el individuo y el Estado. Estos siguen ofreciendo a la doctrina social criterios importantes para interpretar las dinámicas de la globalización y para promover un orden internacional más justo y pacífico. Me quedo en el número 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nuestra Santa Madre, Reina del cielo y de la tierra, nos proteja a todos nosotros y a nuestros seres amados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.